Es un poco una sana costumbre del Círculo Rojo charlar cada tanto con nuestro entrevistado de hoy, Luis Campos, que es abogado y además dirige el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Y bueno, se especializa en temas del trabajo y lo vemos siempre haciendo intervenciones muy quirúrgicas, muy apuntan a un punto que es cómo leer las estadísticas laborales y nos da claridad muchas veces de un fenómeno que ahora está muy en el centro por el tema de los despidos masivos del que hablábamos en el bloque anterior y del que vamos a seguir hablando, y por la situación económica que está provocando un cimbronazo en el mundo del trabajo en términos salariales y ahora en términos de despidos. Luis, y esta vez se vino hasta la radio, así que mucho mejor todavía. Luis, gracias. Hola Fernando, hola equipo, ¿cómo están? Un placer estar acá. Gracias. El último hilo tuyo en X ahora fue sobre el tema salarial. La idea que uno tiene en general, si uno lo lee o mira la realidad en general, es nos están licuando a todos estamos perdiendo, trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, hay desigualdades importantes en términos salariales entre distintos sectores de la clase trabajadora hoy. ¿Es así? A ver, venimos de un masazo. Diciembre fue un masazo que además se montó sobre una situación salarial muy delicada porque venimos de muchos años de caída salarial. Entonces, el último dato que hay es el dato de enero, donde empiezan a aparecer algunas sorpresas, yo decía ahí luces y sombras, porque aparecen algunos datos que pueden parecer contraintuitivos y me parece que apuntan a esto que vos decías de, desmenucemos a ver qué está pasando a nivel salarial. Digo esto, a ver, hace un par de semanas nosotros hacemos un relevamiento en la CTA de las negociaciones colectivas, las negociaciones salariales. Y cuando empezamos a ver los porcentajes de aumento que tenían previstas las principales ramas para el mes de enero, decíamos, son aumentos muy importantes. Claro. Muy importantes. Algunas superando largamente el 20%, con lo cual decíamos, la inflación fue muy elevada, 20,6%, pero cuando se conozcan los datos sobre salario también van a dar muy elevados. Si siguen este primer indicador, que son los aumentos de los salarios de convenio que se negociaron en las paritarias. Efectivamente, lo último, esta semana, hace unos días, publicó el INDEC el informe salarial de enero y lo que muestra es que el salario de los trabajadores registrados del sector privado creció un 20% en enero. A ver, es un delirio que los salarios crezcan un 20% nominal y aún así no alcanzaron la inflación, había sido el 20,6%. A ver, está hablando de una nominalidad, una economía que ajusta nominalmente a valores que les diría, no sé si hay algún país en el mundo que hoy esté con la carrera precios-salarios a este ritmo. ¿Trabajadores de qué ramas estamos hablando, por ejemplo? Ese es el promedio del sector privado registrado. Eso incluye, por ejemplo, comercio, que en enero tuvo un aumento de alrededor del 30%. Si hay algún trabajador, alguna trabajadora de comercio, sí, es un sueldo bajísimo, claro. Rápidamente me estará diciendo, pero para. Había una parte que era de diciembre. Claro. Es cierto, comercio cuando negocia enero, negocia el aumento de enero y un retroactivo por parte de lo que había perdido en diciembre. Pero todo eso impactó en el mes de enero. Por eso, de vuelta, él hablaba de un porrazo que tuvimos en diciembre. En diciembre tuvimos una caída salarial superior al 10% en términos reales, que de vuelta, para encontrar una caída similar hay que irse a la hiperinflación del 89-90, para encontrar caídas de esa magnitud en un solo mes. Ahora, en enero lo que empezó a pasar fue que las paritarias se despertaron y en algunos sectores le empataron, en algunos sectores le ganaron por un poquito la inflación, nunca recuperando la pérdida de diciembre, pero con una reacción, a ver, que está bueno ponerla sobre la mesa porque también habla de las herramientas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, estamos hablando del sector privado registrado. El sector público tuvo el porrazo de diciembre y tuvo un porrazo en enero. Es decir, tuvo una caída también muy importante en enero. Estamos hablando de un incremento nominal que estuvo en torno al 13% contra el 20,6% de la inflación. Es una caída menor que la caída que había sido de diciembre, que había sido más importante, pero en 2 meses, entre diciembre y enero, el salario de los trabajadores y trabajadoras del sector público en promedio en todo el país cayó 21%. Perdió casi más de un quinto de su poder adquisitivo en solo 2 meses. A ver, es difícil, los números no ayudan para la imagen radiofónica. Claro. Pero es difícil traducir en el bolsillo lo que significa una caída del 20% en 2 meses.
Es una licuación de tu salario brutal. Y todo esto sin contar lo que empieza a pasar, fundamentalmente con mucha más fuerza esta semana, que un poco lo charlaban hace un ratito, que es el impacto en el empleo. Acá estamos hablando del impacto en los salarios. El impacto en el empleo también va a ser muy importante a partir de estos meses. Sobre ese punto, el otro día hablaba con un economista que hacía algunas hipótesis de si va a aumentar, se va a ver estadísticamente el aumento de la desocupación, de lo que uno se imagina por la recesión, y decía, mira, yo en términos de hipótesis te diría que no sé si se va a ver, porque como que hay mucho trabajo precario que la gente va haciendo, que cuando le preguntan, te va a decir, sí, yo trabajo, digamos, no sé, me metí en Uber, fui a hacer esto, entonces trabajo, y que va a ser difícil que se vea en la estadística, sino que lo que vamos a ver es un aumento de la precarización y que no se note tanto en la desocupación. Mira, no fui yo el economista con el que hablaste, pero confieso que he repetido esa idea en esos términos casi textuales. A ver, la hipótesis que estamos trabajando en la CTA es que lo que vamos a ver en los próximos meses es un crecimiento de las formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional, un crecimiento del peso del cuentapropismo, de los asalariados no registrados, y no tanto un crecimiento de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo va a crecer, o sea, desde el 5,7 que dio el cuarto trimestre del año pasado, necesariamente vamos a estar con una tasa de desempleo bastante más elevada, pero no tanto como supondríamos a partir de lo que están siendo los números, por ejemplo, de la actividad económica. Una actividad económica que está desplomando y que obviamente eso uno esperaría que se traduzca en un aumento de la tasa de desempleo, y ahí yo comparto esta idea que vos decías. Me parece que cuando los encuestadores del INDEC vayan a preguntar y digan, bueno, ¿trabajaste la última semana? Algo. Sí, algo hice. Claro. Salí con el auto, salí con la bicicleta, hice una changa, hice algún laburito para alguien, le fui a dar una mano a mi papá, le fui a dar una mano a mi tío. Algo hice para ganarme un mango, porque el desempleo es un lujo bastante caro. No todos se pueden dar el lujo de estar desempleados, y menos en este contexto. Y me parece que eso también es algo que se ve en muchos mercados de fuerza de trabajo de países latinoamericanos, donde no vemos tasas de desempleo tan elevadas como por ahí podíamos ver en algún momento en países de Europa, que tiene que ver con esto, con redes de seguridad social, de contención social más importantes. En un país donde vos tenés una red de contención social muy fuerte y te podés bancar unos meses desocupado mientras buscas algo. En un país donde la red de contención social se está cayendo a pedazos, tanto pública como privada, la red de contención pública, seguro de desempleo, salud pública, educación, eso que se está desarticulando, pero también se está cayendo la red de contención social privada. Claro, sí, lo que está haciendo Petovelo en Capital Humano, ¿no? O sea, no, o tu familia. Lo privado, claro. Antes, te daban una mano. Te banca tu familia. Entonces, ayudar, claro. ahora tu familia también está atravesando ese proceso de una u otra manera, con lo cual no hay contención social pública, no hay contención social privada, tenés que salir a hacer algo, y eso me parece que va a ayudarnos a entender el número de la tasa de desempleo cuando el INDEC lo publique. Claro, diga, con los datos es bajo, claro. No, si No el es INDEC tan dice alto como el se esperaba. 7%, el 8%, Claro. en términos históricos no es tan alto. Ahora, va a haber que bucear un poquito qué hay ahí adentro, Claro. y seguramente encontremos un aumento del trabajo por cuenta propia, un aumento del trabajo familiar, distintas modalidades que dan cuenta de una estructura ocupacional mucho más precaria. Estamos conversando con Luis Campos, él es abogado y dirige el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, y estamos hablando de los indicadores laborales, que ellos trabajan muy bien, en términos de lo que pueden llegar a mostrar los números y tratar de traducirlos en la realidad. ¿Pablo? Sí, comparto lo que estabas explicando sobre el mundo laboral más amplio. Ahora, en las estadísticas que salieron del empleo registrado, digamos, ¿qué se está viendo? Yo digo, ¿y qué visión tenés también sobre los despidos en el ámbito público, en el ámbito privado? Porque están existiendo, pero también el gobierno los presenta de una manera rimbombante, con números que asustan, y después capaz que no son tales. ¿Cómo lo estás viendo, tanto en el ámbito privado como en el público? Tenemos un problema, que es que los últimos datos son de la prehistoria, los últimos datos oficiales. La prehistoria que queda hace 2 meses. Sí, El último informe que tenemos es de enero. Claro, el de la pobreza es la pobreza de masa todavía, en un sentido, ¿no? La pobreza es el segundo semestre del 2023. Solo le interesa a los investigadores. Otro país, claro. A los historiadores. Claro. Ahora,
efectivamente, el último informe del Ministerio de Trabajo sobre datos de empleo registrado, de ocupación registrada, es de enero. En cualquier contexto más o menos razonable, es un informe de extrema actualidad, de muchísima actualidad. Claro. Hoy tenemos que tomarlo con esas precauciones. Claro. Ahora, es cierto que en enero hubo una caída del empleo registrado en el sector privado, que no es la primera caída. El empleo registrado en el sector privado viene cayendo desde agosto. O sea, venía creciendo, tuvo un crecimiento muy fuerte desde la pospandemia. O sea, después de la crisis de la pandemia hubo una recuperación y después se alcanzaron los niveles prepandemia y siguió creciendo el empleo registrado hasta el mes de agosto. Después podríamos discutir si eso era sustentable en una macroeconomía que estaba totalmente desequilibrada, desajustada. Sería otra discusión. Pero hasta agosto el empleo registrado en el sector privado siguió creciendo y ya en el informe de septiembre vimos una caída de la cantidad de puestos de trabajo en octubre, noviembre, diciembre, enero, con lo cual ya tenemos ahí un mercado de fuerza de trabajo formal que ya estaba presentando bastantes problemas antes de la llegada de Milei. Es cierto que lo que hace el nuevo gobierno es hacer un ajuste y descargar todas las consecuencias de ese ajuste sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Digo, no descubro nada diciendo eso. ¿Cómo va a impactar eso en materia de puestos de trabajo? Y todo indica que va a ser muy importante. ¿Por dónde va a empezar eso? Por la construcción. De hecho, ya en enero, gran parte de esa caída del empleo te la explica la construcción. Febrero, marzo, seguramente esto va a ser liderado por la construcción, porque la construcción, recordemos, estamos viendo en vivo e indirecto las bondades del fondo de cese laboral. Esta discusión que se planteó, el reemplazo de las indemnizaciones. La mochila, la famosa mochila. La mochila austríaca, el reemplazo de la indemnización por despido por un fondo donde el empleador deposita todos los meses. Eso es la industria de la construcción. Bueno, lo estamos viendo en vivo e indirecto. Lo que permiten esos sistemas es que los empleadores ajusten su dotación de fuerza de trabajo de manera inmediata. Y esto significa sacarse de encima a los trabajadores cuando la actividad económica empieza a caer. Ahora, en el mediano plazo, esto va a empezar a impactar en otros sectores de manera un poco más fuerte. ¿Por qué? Y porque para un empleador no es tan fácil tomar la decisión de, bueno, despido y después veo. Ahora, lo que va a empezar a ver son suspensiones, ya estamos viendo en algunas actividades. Claro. En pymes el tema de los despidos es más delicado, no es tan fácil para una pyme despedir. No tanto por las consecuencias indemnizatorias, sino porque para la empresa se le va la vida. O sea, yo tengo 10 trabajadores, tengo que despedir a 3 y estoy ahí de decir, bajo la persiana. Entonces no es tan fácil. Ahora, cuando empieza a pasar eso, lo vimos en los años 90, el impacto en el empleo puede ser muy importante. Y en el sector público sí vas a tener una caída, pero tengamos en cuenta que todo esto que se está discutiendo tiene que ver con el sector público nacional, que explica, te diría, el 25% más o menos del empleo público total. Hay que ver qué está pasando en las provincias, en los municipios, con lo cual ahí el panorama es bastante más complejo en términos globales. En el Estado Nacional definitivamente va a ser un impacto muy fuerte. Y ahora yendo a tu título de abogado, en términos, ¿cómo ves el enfrentamiento que se me viene? llegan a echar, dice Pablo. ¿Qué hago? ¿Dónde te llamo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? No, hay una perspectiva que es clara, que es la perspectiva de lucha. Hace un momento hablamos con Larisa, una trabajadora despedida de la Secretaría de Trabajo, pero también cómo ves las herramientas legales o la precarización en el Estado para enfrentar, digamos, lo que se viene, los números que hay sobre precarización, que es donde más están atacando, son sobre los contratos y la posibilidad de enfrentarlo, digo, con términos de lucha y términos de herramientas legales. Déjame arreglar un asterisco ahí. Villarroel, entre todas las cosas que se diferenció de Milei en la entrevista con Jonathan Viale, dijo, bueno, porque vos podés venir con la motosierra como loco, pero después te comes un montón de juicios por haber hecho las cosas mal, ¿no? O sea, porque hay también una legislación hasta ahora, digamos, protectora de ciertos derechos. Lamentablemente no les voy a dar una respuesta muy optimista y sí una respuesta prudente en el sentido de depende de cada caso. La jurisprudencia de la Corte en materia de empleo público no es muy feliz. Las últimas sobre todo, ¿no? Ahora, hay dos fallos, son los casos Sánchez y Ramos, son dos fallos del 2010, que hasta donde tengo entendido son los últimos de empleo público. No es mi terreno
no es el terreno donde más firme me muevo, pero estos dos fallos, hasta donde yo tengo entendido, la Corte no cambió esa jurisprudencia. Y básicamente lo que dijo en su momento la Corte es que los despidos de trabajadores contratados, es decir, mejor dicho, la finalización de esos contratos no da origen a consecuencias indemnizatorias a menos que el Estado haya incurrido en una desviación de poder. ¿Qué significa una desviación de poder? El caso Ramos es el caso más paradigmático. Ramos era un trabajador, personal civil de las Fuerzas Armadas, tenía un contrato bajo una modalidad muy particular que solo podía renovarse por 5 años. Lo decía el decreto que instauraba esa modalidad, decía este contrato solo se puede usar por 5 años. Ramos había trabajado 20 años. Entonces, lo que dijo la Corte en ese momento es, acá hay una desviación de poder, el Estado no podía recurrir a esta forma contractual por ese lapso de tiempo, entonces condenó al Estado a pagar una indemnización por despido similar a la que está prevista para los trabajadores del sector privado. Ahora, en los casos donde el Estado no haya incurrido en esa desviación de poder, y ahí por eso va a depender mucho de cada caso, lo que dijo la Corte es la finalización del contrato. Si ese contrato estaba dentro del marco legal y tenía alguna norma que lo avale, no tiene aparejadas consecuencias indemnizatorias. Habrá que ver en cada caso si ese contrato respeta o no el marco legal en el cual se está encuadrando, y eso va a depender mucho de cada situación. Están escuchando a Luis Campos, él es abogado y dirige el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Estamos hablando en principio de los indicadores laborales y de las estrategias que pueden tener trabajadores y trabajadoras, inclusive que en estos momentos están recibiendo notificaciones de despidos para enfrentar esto. Una última para mí simple, que es una pregunta que ronda y que creo que vos podés tener la respuesta tranquilamente, sería, ¿por qué no estalla? Muy sencilla. Supongo que tendrás 2 o 3 herramientas como para explicarlo. Tenemos algunas preguntas. Sí. Que me parece que en este momento estamos todos poniendo por un lado. Por un lado, estamos frente a un gobierno que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Con lo cual no hay sorpresa. El Gavisa no traiciona. A ver, me parece que hay algo que lo distingue muy claro del gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, que es que el mensaje de Macri era: no vas a perder nada de lo que tenés, vamos a mejorar lo que falta. Ese era el mensaje. Y a las 2 semanas nos encontramos con que teníamos despidos en el sector público, un montón de... Sí. 2016. Acá la situación es completamente distinta. Milei está haciendo exacto... A ver, alguien rememoraba aquel exabrupto que tuvo, no me acuerdo en qué canal de televisión, donde ponían los nombres de los ministerios y decía afuera, afuera, afuera. A ver, fue lo que vimos ayer. De vuelta, algo que parecía un sketch de un programa cómico, lo está llevando a la práctica. Entonces, ahí me parece que no hay sorpresa. Uh-huh. Una segunda cuestión es que, y esto es algo que estamos empezando a procesar, el gobierno de Mauricio Macri empieza su gestión en un momento de alza del ciclo de conflictividad laboral. Los conflictos estaban en niveles altísimos en 2015. Y venían de años de niveles muy elevados. 2012 fue un paro general, 2012, camioneros. 2012-2015 son los años de mayor conflictividad de los últimos 20 años. Uh-huh. Y 2016 también. A partir de ahí empieza a retroceder el ciclo de conflictividad laboral. Y el gobierno de Javier Milei asume en un momento de baja. Entonces, de vuelta, no es lo mismo si venís de un ejercicio de conflictividad, de una repetición de conflictos, que si venís de un momento donde los conflictos estaban en retracción. 95-2001 puede ser otra prueba, ¿no? Pese a la crisis que había, pero en esos 5 años fue fenomenal la cantidad de conflictividad. Exactamente. Entonces, de vuelta, a ver, como para tirar elementos para pensar. Algunos elementos, sí. Y después, hay otra cuestión que me parece que es un tema también para poner sobre la mesa, que es, a medida que va pasando el tiempo, no quiero... Estamos con la imagen, yo soy de la época de la radio sin imagen, pero bueno, esto hace que se vean las canas. Prueba día. Pero, a ver, el costo de 12 años de esta inflación no es gratuito. O sea, 12 años de esta inflación, que significa 12 años de estancamiento de la actividad económica con alta inflación. Sí. La economía argentina desde el año 2012 en adelante, o sea, 2011 fue el último año de crecimiento económico de la actividad económica, de la actividad. A partir del 2012 en adelante,
tuviste algunos años que rebotó un poquito la actividad. Oscila, pero como comportamiento general, desde el 2012 en adelante, el producto cae. A ver, el producto per cápita, o sea, el tamaño de la torta distribuido a la cantidad de personas cayó un 10%. O sea, hoy la porcioncita de cada una que nos toca es un 10% más chica, siempre y cuando se haya mantenido la estructura, el patrón distributivo de hace 10 años. Digo, si además se complicó más la cuestión distributiva, el pedacito que te toca es más chico. ¿Qué implica eso? Que una persona que hoy está cumpliendo 30 años, entró al mercado laboral en 2012. Entró a un mercado laboral que nunca le dio respuestas. Y ya no es el pibe de 18, 19 que sale a hacer una changa y hasta que va tratando de conseguir algo. Ya estamos hablando de trabajadores, trabajadoras que por ahí formaron una familia, que quieren tener un proyecto y demás, y que ya ven que no acaban de salir del secundario, tienen 30 pirulos y no encuentran trabajo. Entonces buscan respuestas donde las hay. Y donde las hay, bueno, por ahora parece ser esto. Y de vuelta, coincide con mucho de la base electoral lo que está diciendo, ¿no? Obviamente, de los que los mantienen hasta hoy, inclusive. Ahora, frente a tu pregunta de por qué no estalla, primero, todavía estamos muy cerca de diciembre, del cambio de gobierno. Es un gobierno que tiene legitimidad de origen, hay que ver qué hace con su legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen te sirve para un tiempo, y esto ellos también lo saben. Pero me parece que, de vuelta, hay como distintos elementos como para pensar, porque muchos decían, bueno, marzo, abril estalla, y llegó marzo, llegó abril, y no parece que vaya a estallar. Aunque, agrego, los estallidos nunca se predicen. Nunca sabes. Digo, nadie decía en 1993 se va a prender fuego Santiago del Estero y va a empezar otro ciclo de conflictividad que termina en diciembre del 2001. Sí, y un mes antes del Cordobazo algún dirigente importante de la izquierda dijo, me voy para el norte porque acá en Córdoba no va a pasar nada. Por eso, digo, también a ver, tengamos eso presente porque ese tipo de reacciones, yo le estaría muy atento a lo que está pasando en los alrededores de los cordones urbanos, digo, el área metropolitana de Buenos Aires, Rosario. No es casual que el gobierno esté poniendo tanto acento en el control social, ya no de las protestas sociales, que también lo está haciendo, sino en el control social en los barrios. Le pondría un ojo muy, muy fuerte a eso, porque también muchos de esos estallidos, muchas de esas movilizaciones espontáneas tienen que ver con lo que pasa en esas barriadas, otrora barriadas industriales hace 50, 60 años, y que hoy, pululan un montón de trabajadoras que no pueden reproducir su existencia y que en algún momento pueden canalizar ese malestar, que en muchos casos lo llevó a votar a Javier Milei, en un malestar de protesta hacia la actual gestión, y hay que ver cómo se canaliza y quién canaliza eso, quién conduce eso. Eso también es una pregunta que hay que poner sobre la mesa. Les dije que se queden, que además estamos transmitiendo por streaming, ¿saben? ¿No? Por los canales de La Izquierda Diario. Les dije que se queden porque era garantía. Podemos hablar de estadística, podemos hablar de política. Si seguimos, hablamos de más cosas, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Como siempre, escucharon a Luis Campos, él es abogado y dirige el Observatorio Social del Derecho Social de la CTA Autónoma. Síganlo en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, que se van a enterar de muchas cosas y van a tener una lectura más acercada a lo que es la realidad. Luis, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos hasta las 12.